Hola estudiantes, les doy la bienvenida a la conexión sincrónica para la semana número 6 de su asignatura Tributación Internacional. Recuerden que les habla su tutor, Belsasar Cuadros Maya, y en esta ocasión vamos a analizar un tema que se conoce como convenios para evitar la doble imposición y su tratamiento dentro del ordenamiento interno colombiano. Y es que la finalidad de analizar este tema en esta ocasión es que determinemos qué son los convenios para evitar la doble imposición. Se utilizan las siglas CDI. Entonces vamos a determinar qué son estos convenios, cómo se celebran, bajo qué normas se encuentran regulados y cuál es su aplicación dentro del ámbito interno de los países, específicamente en nuestro caso colombiano. Es importante establecer que los convenios de doble imposición, para evitar la doble imposición, no buscan regular situaciones jurídico-tributarias más allá de lo que podría hacerlo la legislación interna. Por el contrario, lo que pretenden estos convenios es limitar en ciertos casos la potestad tributaria de los países para así poder establecer medios de intercambio internacional e inversión económica que sean menos onerosos y por lo tanto pues más eficaces. Así entonces veremos en esta ocasión cómo en la celebración de este tipo de tratados intervienen los principios generales de derecho internacional público y asimismo principios propios de la regulación tributaria internacional, como por ejemplo el principio de la no agravación. Entonces, comencemos por la definición de los convenios de doble imposición, por los convenios CDI, que así se les conoce. Como tenemos en la diapositiva la definición, pues miremosla. Dice allí: los convenios para evitar la doble imposición constituyen acuerdos bilaterales que se aplican con preferencia a las disposiciones de la legislación interna, modificando el régimen general de no residentes, bien determinando supuestos de no sujeción en virtud del reparto de soberanía tributaria entre los estados firmantes, o bien reduciendo los tipos impositivos aplicables para determinadas rentas. Hablemos entonces sobre esta definición, y es que el objeto principal de los convenios para evitar la doble imposición es establecer unas reglas de reparto de los impuestos que afecta, delimitando la potestad tributaria de cada estado para una renta determinada o un elemento patrimonial concreto. El mecanismo esencial de los convenios consiste en atribuir a cada estado contratante el derecho a gravar determinadas categorías de rentas o elementos patrimoniales con carácter preferente sobre otro estado o con exclusión del derecho de éste a someterlas a imposición. De acuerdo con lo anterior, entonces, los convenios para evitar la doble imposición no se inmiscuyen en la normatividad interna del Estado que pretenda aplicarlo, sino únicamente está destinado a dar paso a la norma nacional o impedir su aplicación. Por lo tanto, cuando se atribuye a uno de los estados la facultad de gravar una renta o un elemento patrimonial que, según su legislación, no está sometida a imposición, de esa atribución convencional no nace el derecho a gravarla. En otras palabras, los convenios para evitar la doble imposición no son, pues, fuente de soberanía fiscal, es decir, no pretenden alterar la legislación propia de cada país, sino someterla, o más bien limitarla, relacionándola con la del otro país interviniente. Y precisamente por la existencia de una colisión entre normas de diferentes ordenamientos jurídicos, se hace necesario establecer en qué ordenamiento tributario debe subsumirse el hecho concreto que da lugar al ejercicio de la potestad tributaria. Así entonces es necesario que empecemos analizando el contenido de los convenios para evitar la doble tributación o la doble imposición.
De acuerdo con lo que explicábamos anteriormente, vemos que los convenios para evitar la doble tributación sirven para delimitar el alcance de la potestad tributaria de los estados. Esto se hace a través de un reparto de las materias imponibles entre los dos países, previéndose el derecho de tributación de forma exclusiva por parte de uno de los estados contratantes en algunos casos, o de forma compartida en otros casos. Los convenios contienen normas contra la no discriminación entre nacionales y extranjeros y mecanismos de resolución de controversias a través de un procedimiento amistoso entre los estados. Estos convenios regulan de igual forma la cooperación internacional entre las dos administraciones tributarias con el fin de combatir la evasión y el fraude fiscal. Uno de los aspectos más sobresalientes de los convenios radica en la posibilidad de obtener cláusulas de reconocimiento de los incentivos tributarios otorgados por el país receptor de la inversión extranjera, lo cual se traduce en una modalidad de subsidio indirecto por parte de los gobiernos extranjeros a sus nacionales inversionistas en aras del desarrollo económico del país, pues de no estipularse el mecanismo mencionado, el fisco extranjero tendría derecho a incluir el monto de los ingresos beneficiados por el incentivo fiscal dentro de la renta gravable del contribuyente que realiza la inversión en determinado país, en virtud del sistema de renta mundial que impera en la mayoría de los países desarrollados. Es decir, a manera de ejemplo, si a un colombiano se le otorgara un beneficio tributario en el exterior, esto aumentaría su renta y de no estipularse lo anteriormente descrito, dicho beneficio sería gravado en Colombia basándose en el sistema de renta mundial. Expliquemos entonces, en primer término, el denominado principio de no agravación. Principio de no agravación. Y es que para determinar si las personas sujetas a los tratados o convenios para evitar la doble imposición vigentes en un determinado país puedan estar sometidas a una imposición más onerosa que a la que están sometidas las personas naturales o jurídicas que tengan actividades en el país excluidas del ámbito de aplicación del convenio, debemos determinar la aplicación del principio de no agravación. Según este principio, un convenio para evitar la doble imposición no puede hacer más gravosa la situación del contribuyente que aquella prevista en la legislación nacional. Tiene su esencia en el respeto a la igualdad de las condiciones entre los residentes de un Estado a la luz de la ley tributaria de ese Estado. Internacionalmente se ha reconocido de forma prácticamente unánime que los convenios no pueden por sí mismos constituir derechos de imposición a los estados contratantes que no encuentren asidero en la ley nacional de los estados. En tal sentido, el convenio para evitar la doble imposición no puede en modo alguno desmejorar la condición del contribuyente tal como se encuentra prevista en la legislación de los estados firmantes del convenio. En palabras del reconocido tratadista alemán Ottmar Bühler, que ha sido un estudioso de este tema, constituye una finalidad de los tratados de doble imposición limitar las pretensiones fiscales de los estados titulares de las mismas o suprimirlas totalmente, pero no ampliarlas o crear nuevas. Esto hay que entenderlo en el sentido de que en un tratado de doble imposición no pueden establecerse nuevas pretensiones. Los convenios se consideran el marco dentro del cual pueden los estados ejercer su potestad tributaria, obviamente en la medida que estos estados lo autoricen e imponen obligaciones con una finalidad primaria que es evitar la doble imposición jurídica. Otro tratadista muy reconocido, Guy Getz, de nacionalidad francesa, dice lo siguiente: frecuentemente se le reconoce un estatuto de principio de costumbre internacional o de preservación de las ventajas del derecho interno o aún de no agravación a aquel postulado según el cual un convenio tributario no podrá tener como efecto el de agravar la situación del contribuyente con respecto a la situación ya existente
al serle aplicado el derecho interno en sí mismo considerado. Eso quiere decir que en virtud de este principio de no agravación también se entiende que cuando los convenios no acierten a eliminar totalmente la doble imposición internacional o cuando la carga fiscal global establecida por estos sean superiores a la derivada de aplicar la norma interna, el contribuyente entonces puede optar por aplicar el régimen fiscal general de los estados signatarios, es decir, de los estados firmantes, como si no existiera el tratado. Internacionalmente se ha reconocido en la mayoría de países del mundo que los convenios no consagran derechos de imposición a los estados contratantes. El principio de no agravación se formula como una garantía al contribuyente de que su situación no empeorará con la aplicación del convenio. La violación del principio de no agravación violentaría la salvaguarda de no discriminación tributaria prevista en los convenios, pues obviamente se crearían tipos especiales de rentas para los residentes de un país con el cual se tiene firmado ese convenio, mientras que a los nacionales no se les gravaría por una idéntica disposición. Por esto es incorrecto aplicar tipos impositivos no previstos en la legislación interna de los estados ni pretender crear nuevos subtipos de rentas no previstos en la legislación nacional bajo esta categoría. Este principio tiene incidencia en la preservación de las ventajas o beneficios fiscales previstos en la legislación interna de los estados contratantes del convenio. También el principio impone criterios de interpretación en la aplicación del convenio a situaciones determinadas. Hay que tener en cuenta la formulación de los propios convenios. En muchas disposiciones se limita el derecho a gravar una determinada renta utilizando la palabra podrá, lo cual indica no una obligación, sino una facultad del Estado de gravar dicha renta si así lo dispone su legislación interna. Ahora bien, las definiciones de los convenios deben tener un correlativo en la ley interna de los estados. Estas definiciones se formulan en términos amplios, sin que signifique esto que los convenios puedan ampliar las definiciones domésticas de los estados. Se recomienda por ello que se determine la compatibilidad de los convenios con la legislación interna sobre impuestos sobre la renta, con miras a buscar una mejor armonización entre ambas, con el objeto de resolver los conflictos interpretativos que estamos describiendo. Se podría así introducir reformas a las definiciones internas de determinadas rentas, con el objeto de preservar determinados impuestos que por problemas de simetría entre lo dispuesto en un convenio y la ley interna, pueden dichas rentas verse eximidas de imposición si se le somete al régimen general previsto para los beneficios empresariales. Expliquemos ahora lo concerniente a la interpretación de los convenios de doble imposición, el segundo punto que vamos a tratar hoy. Podemos decir que en teoría son pocos los problemas que se presentan con relación a la interpretación de los tratados relativos a la doble imposición internacional, ya que al estar estos constituidos por normas jurídicas internacionales fundamentadas en el acuerdo entre estados soberanos que actúan en un plano de igualdad dentro de la sociedad internacional, deben aplicarse métodos de interpretación de origen internacional, es decir, los métodos contemplados en la Convención de Viena en los artículos 31 al 33 de dicha convención. Los convenios, como especie dentro del género de los tratados internacionales, deben interpretarse en consecuencia de acuerdo con los criterios fijados para la Convención de Viena para el derecho de los tratados del 23 de mayo del año 1969, en sus artículos sobre interpretación de los acuerdos internacionales. Otro tratadista, el doctor José María Tobillas, al explicar los artículos 31 a 33 de dicha convención, afirma que el artículo 31 se ha adherido al criterio objetivo, según el cual el texto del tratado parece como expresión auténtica de la voluntad de las partes, haciéndose relevancia en la primacía del mismo para la interpretación, aunque admite, en cierto grado,
la prueba extrínseca de las intenciones de las partes y de los objetivos y fines del tratado. Las interpretaciones de los tratados es una operación intelectual que consiste en determinar el sentido del tratado, es decir, precisar su alcance y esclarecer sus puntos oscuros o ambiguos. Así pues, de conformidad con los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena, en la interpretación de un tratado deben tenerse en cuenta varios factores, por ejemplo, la buena fe. Otro factor, el sentido corriente de los términos del tratado. En tercer lugar, el contexto, objeto y fin del tratado. En cuarto lugar, la interpretación auténtica, explícita del tratado. El quinto punto sería el recurso de los trabajos preparatorios. Y en sexto lugar, la búsqueda del efecto útil del tratado. Además de esto que estamos diciendo, de estos factores deben tomarse en consideración los acuerdos en que las partes interpreten auténticamente el tratado. Asimismo, se debe tomar en cuenta la interpretación por conducta ulterior de las partes y finalmente toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes, es decir, entre los estados firmantes. Hay que tener presente que el contexto del tratado incluye el texto, el preámbulo y los anexos. Prevalece en derecho de los tratados el método textual complementado con el teleológico o funcional, y ello indica que se otorga valor primordial al texto del tratado y al objeto y fin de éste en su conjunto. El tratado debe ser interpretado de buena fe, teniendo en cuenta el sentido corriente de sus términos, el contexto y considerando su objeto y fin. Ahora, en el artículo 32 de la Convención se enuncia como simples medios de interpretación complementarios los trabajos preparatorios de un tratado y las circunstancias de su celebración. Estos medios de interpretación tienen carácter complementario y por lo tanto no son autónomos ni integrados en la regla general del artículo 31 y únicamente podrían ser utilizados con el fin de confirmar el sentido resultante de la aplicación de la regla general de interpretación, o también podría ser utilizado para determinar el sentido cuando la interpretación efectuada de conformidad con la regla general deje el sentido ambiguo, lo deje oscuro o conduzca a un resultado irrazonable o absurdo. Así pues, el artículo 33, podemos decir, está ideado para resolver los problemas de interpretación de los tratados autenticados en dos o más idiomas. Hablemos ahora del tercer punto que tenemos acá en la diapositiva, es decir, la finalidad de los convenios de doble imposición. Existe consenso en que los tratados para evitar la doble tributación determinan un reparto de las diversas materias imponibles, estableciendo específicamente respecto a cada renta cuál de los estados tiene la facultad, bien de forma exclusiva, prioritaria o compartida, de ejercer el derecho previsto en el ordenamiento interno de gravar un enriquecimiento que se haya presentado, pudiendo el convenio entonces establecer límites a determinada imposición con miras a evitar la doble imposición y facilitar la movilización de bienes y capitales entre los países. De manera que el principio general es que los convenios tributarios limitan los poderes de tributación de los estados, evitando que una misma renta sea objeto de doble o múltiple imposición. Estos principios son explicados por un autor español, el que mencionábamos anteriormente, el doctor José María Tobillas, de la siguiente manera. Dice él: mediante acuerdo internacional, los estados pueden expresar su voluntad de limitar su propia soberanía tributaria mediante un reparto de la potestad tributaria de gravamen sobre cada categoría de rentas y bienes. Dicha voluntad expresada a través de un convenio de doble imposición obliga a los dos estados firmantes a respetar el contenido de las disposiciones y otorga el derecho a los particulares de reclamar la aplicación de las cláusulas. La limitación de la potestad tributaria de los estados, destinada a evitar la doble imposición jurídica internacional, vendrá articulada a través de dos mecanismos. Por un lado, se evita la superposición de las soberanías tributarias,
se elimina el conflicto impositivo de soberanías tributarias de los dos estados contratantes mediante el acuerdo de estos dos estados de conceder la capacidad de gravamen exclusiva de unas determinadas categorías de rentas o de bienes a uno de ellos exclusivamente, a uno de ellos se refiere a uno de esos estados. Correlativamente el otro estado renuncia a gravar esas categorías de rentas o bienes. Así termina la cita textual del doctor Tobillas. Esto significa que los convenios para evitar la doble tributación buscan, a través de la asignación de rentas entre los dos estados contratantes y de mecanismos específicos para evitar la doble imposición, facilitar el intercambio de bienes y de tecnología entre los diferentes países que firman el tratado. Mediante los tratados, entonces, se busca dotar de beneficios o ventajas tributarias a los contribuyentes, por cuanto los convenios no tienen por objeto el aumento de las cargas tributarias. Finalmente, entonces, hablemos del alcance de la supremacía de los convenios para evitar la doble imposición sobre la ley interna. Y es que es un principio constitucional ampliamente reconocido, que en caso de conflicto entre las disposiciones de una ley con un tratado internacional, priman las disposiciones establecidas en el tratado, bien por considerar que el convenio es una ley especial entre los estados que firman y por ende de aplicación preferencial en el ámbito material que los regula, o bien por considerarse en un rango jerárquico, superior al de las leyes ordinarias, siempre y cuando la Constitución de los estados así lo reconozca o las normas internas establezcan una prioridad especial en el ámbito de lo tributario. El principio de soberanía de los tratados no constituye un principio de aceptación universal, sino que debe verse en cada caso y sistema constitucional concreto. A manera de ejemplo, en el derecho comparado encontramos la Constitución de Holanda, es decir, de los Países Bajos, en cuyo Constitución, en el artículo 94, allí ellos dicen que se exige a los órganos jurisdiccionales darle prioridad a las disposiciones contenidas en un tratado por encima de cualquier ley anterior o posterior a la promulgación del tratado. Eso en Holanda. En cambio, de manera contraria, en Inglaterra, Estados Unidos, México y Colombia, los tratados tienen igual rango que la ley ordinaria. Dentro del derecho constitucional colombiano se han establecido unos pasos que garantizan la formación plena de la voluntad del Estado, manifestada por las tres ramas del poder público, que son expresión de la voluntad del Estado para comprometerse a nivel internacional. Por tanto, la voluntad de celebrar un tratado se expresa, en primer término, en la iniciativa y la negociación por parte del presidente de la República, como jefe de Estado, y a su vez director de las relaciones internacionales. En segundo término, el Congreso Nacional, según el artículo 150, en el numeral 16 de la Constitución Política de nuestro país, tiene la función el Congreso de aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado colombiano, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros estados. Y en tercer lugar, en tercer término, en la revisión automática por parte de la Corte Constitucional, que según el artículo 241, numeral 10 de nuestra Constitución, es la Corte quien decide definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Así entonces podemos llegar al punto donde cualquier ciudadano puede intervenir, apelando a este artículo 241, para defender o impugnar la constitucionalidad del tratado. Si la Corte los declara constitucionales, el gobierno podrá efectuar el canje de notas con el otro estado firmante. En caso contrario, no serán ratificados.
Con posterioridad vendrán la ratificación, el canje de instrumentos y otras formalidades a través de las cuales el tratado se perfecciona y por lo tanto pues entra en vigencia. La jurisprudencia colombiana ha determinado lo siguiente, abro comillas, como acto complejo que es, el tratado internacional se concluye después de haber sido objeto de un procedimiento igualmente complejo. De él puede decirse, al igual que en derecho interno se ha dicho de la ley, que es un acto jurídico formal. Esto significa sujeto a procedimientos, es decir, que se perfecciona mediante el empleo de un determinado procedimiento regulado por la Constitución y la ley del Estado o por el uso. El procedimiento tradicional para la conclusión de los tratados, aplicado en principio a los tratados bilaterales, comprende la negociación por parte del Ejecutivo, la firma por plenipotenciarios, la ratificación y el canje de ratificaciones. En los estados de derecho modernos, la aprobación del tratado se encomienda al órgano legislativo. Posteriormente viene la ratificación, que es un acto soberano del Ejecutivo. En cuanto a la ratificación o a la adhesión, su régimen jurídico se inspira en un principio fundamental. La autoridad competente se determina por el derecho público interno del Estado interesado. La práctica internacional contemporánea es muy clara a este respecto y los propios tratados multilaterales, con leves diferencias de forma, afirman el principio de que la ratificación se realizará de acuerdo con los procedimientos constitucionales vigentes en cada uno de los estados signatarios. En el caso de Colombia, el procedimiento establecido prevé la ratificación por parte del gobierno nacional por ser el órgano estatal previsto del llamado Treaty Making Power. La ratificación es, pues, un acto soberano y discrecional del presidente de la República como jefe del Estado, director de las relaciones internacionales. Cierro comillas. Esto que acabamos de leer fue emitido por la Corte Constitucional en la sentencia C-276 del 22 de julio del año 1993 y fue expuesto por el magistrado ponente Vladimiro Naranjo Mesa en esa ocasión. Muy bien, entonces lo que hemos visto es que una vez perfeccionado, el Tratado Internacional establece por definición una regla de conducta obligatoria para los estados que firman. Esta regla es plasmada en el principio Pacta Sunt Servanda, así se llama, que es un principio de seguridad, de justicia y de moral internacionales. Este principio ha sido reconocido por toda la comunidad internacional contemporánea. Ahora bien, el carácter obligatorio de los tratados ya perfeccionados y puestos en vigencia para los estados que son parte de ellos es pues incuestionable a la luz de los principios del derecho internacional. Entonces, el equilibrio jurídico internacional por parte del supuesto de que los órdenes internos de los estados no son absolutos, ya que así como existe un interés general en el seno de cada uno de ellos, igualmente hay un interés general internacional fundado en el bien común universal. Es este interés el que busca realizarse mediante los pactos o tratados que se celebran en virtud del ejercicio de la soberanía como atributo propio de cada uno de los estados. El compromiso internacional es así un acto de soberanía del Estado que se vincula, es decir, se trata de la expresión de la voluntad independiente de cada Estado que pretende comprometerse como ente jurídico en el plano internacional. Las normas de la Constitución colombiana que regulan el ámbito de las relaciones exteriores pueden ser clasificadas en tres grupos. Las normas relativas a las relaciones internacionales del país sería el primer grupo. Las normas sobre el proceso de formación de los tratados en general es el segundo grupo. Y las normas que propenden por la internacionalización de las relaciones políticas y la integración económica. Entonces, hablemos de estas normas. Según el artículo 9 de nuestra Constitución, las relaciones exteriores del Estado colombiano se fundamentan en la soberanía nacional,
en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia, dice allí el artículo 9, se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe. De otro lado, en el artículo 150 de la Constitución dice lo siguiente: corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones. Saltamos al numeral 16 del artículo 150 y miramos esas funciones. Una de ellas es aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá entonces el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros estados. Luego podemos avanzar hasta el artículo 226 de la Constitución, y allí leemos: el Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Luego, en el siguiente artículo, en el 227, dice: el Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones, y especialmente con los países de América Latina y del Caribe, mediante la celebración de tratados que, sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones directas para la constitución del Parlamento andino y del Parlamento latinoamericano. Eso está allí en el artículo 227. Entonces, en desarrollo de lo preceptuado en las normas que hemos referido, vemos cómo dentro del ordenamiento jurídico colombiano se le otorga carácter obligatorio a los principios de derecho internacional adoptados y ratificados por el país de manera general. La jurisprudencia nacional se ha inclinado por reconocer la preeminencia de las normas contenidas en tratados y convenios vigentes, que hayan sido aprobados por el Congreso y declarados constitucionales por la Corte Constitucional. Para concluir, podemos decir entonces que los convenios internacionales, para evitar la doble tributación, buscan, a través de los principios de derecho internacional público y de los procedimientos generales para la aprobación de tratados, determinar políticas claras de negociación a través de las cuales los estados establecen ciertos límites a sus competencias tributarias frente a sus contribuyentes nacionales y extranjeros, sean estos residentes o no residentes. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, entonces los convenios no constituyen un mecanismo idóneo para establecer impuestos o nuevos gravámenes. Por el contrario, a través de su negociación se pretende determinar ciertos ámbitos dentro de los cuales pueda ser ejercida la potestad tributaria por parte de un Estado, sin que haya colisión o choque con las normas tributarias de otro Estado que pretende imponer un impuesto a un mismo hecho gravable. Muy bien, estudiantes, este era entonces el tema que habíamos preparado para esta conexión sincrónica de nuestra semana número 6. Deben estudiarla cuidadosamente, tomar los apuntes necesarios y no olvidar que también la utilizaremos como fundamento para el examen que le corresponde a esta semana. Bien, estudiantes, estoy atento entonces a su desarrollo académico y nos vemos en la próxima conexión sincrónica. Hasta pronto.